Y hoy llega nuestra queridísima Elvira Roca Barea, acompañada de un invitado de interés excepcional. Hagan el favor de no se lo pierdan. Elvira, buenos días. Hola, muy buenos días. Pues efectivamente no se lo pierdan porque no ha exagerado, aunque me tiene cierta tendencia a ello. Nuestro querido director del programa. Tenemos un invitado excepcional, don Augusto Zamora, ex embajador de Nicaragua en España y autor de un libro que yo creo que va a interesar muchísimo a nuestros oyentes. Augusto, buenos días. Buenos días. A ver si usted me saca de mi torpeza intelectual. Elvira, tú me ayudarás también. Usted es una reconocible persona, voy a provocar con etiquetas obvias, que parece que el mundo en el que estamos necesita etiquetas. Usted es una persona del mundo de la izquierda ideológica. Y, sin embargo, ha hecho usted un libro donde critica la versión oficial en la que los libertadores son superhéroes y el Imperio Español era, obviamente, el malo de la película. ¿O me equivoco? No se equivoca. Pues explíquemelo, porque me deja, literalmente, como decía mi madre, que en paz descanse, con las patas colgando. Pues porque claro, que yo no quiero pasar adelante sin señalar que, aparte de embajador, es una persona de un enorme prestigio intelectual, que ha sido profesor de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales en la Autónoma de Madrid, y que es un analista finísimo. Pero hablemos primero de ese libro, que tiene un subtítulo todavía más provocador, aparte de Malditos Libertadores: Historia del subdesarrollo latinoamericano, que en la historia que nos escribe Augusto comienza ahí. Pues adelante, Augusto, trate de resumirnos en lo posible, ya sabe cómo es la comunicación y la radio, ese Malditos Libertadores. Hay en América Latina en general, en unos países con más fuerza que otros, lo que yo llamo mitohistoria. Es decir, un relato que no es histórico, no se atañe a las realidades, ni realmente constituye una aproximación mínimamente seria a los orígenes de los países independientes latinoamericanos, y en torno a la cual se han construido unas figuras que son más parecidas a los dioses del Olimpo que a seres humanos. Y yo, indagando, porque esto viene de una clase que estaba dando yo, tantas clases en la Autónoma de Madrid, sobre el origen de los estados, y yo explicaba que los latinoamericanos estaban entre los estados más antiguos del mundo, y esto que había repetido tantas veces un día, como que se me quebró algo en la mente, y en segundos yo pensé, bueno, si son los más antiguos, ¿por qué son subdesarrollados? Y a partir de esa reflexión inicié yo una investigación procurando que fuera libre de clichés, libre de esa mitohistoria, para indagar sobre el subdesarrollo de nuestros países. Y en esa indagación, como arqueólogo, como médico que quiere saber averiguar la causa de una enfermedad, me llevó inevitablemente a los años de independencia. Vamos entonces a pararnos un poco ahí, porque usted en uno de sus capítulos habla muy claramente de libertadores al servicio de su majestad británica. Esto es casi un tabú, esto es algo de lo que no se puede hablar, porque si uno habla de ello, como mínimo eres un fascista. Es decir, enseña gran parte del problema de endeudamiento con que nacen esos estados que llevan lastrando ese problema. ¿Arranca de ahí? Es que esa fue precisamente una de las causas fundamentales del atraso latinoamericano, que aquellos individuos que se llaman libertadores actuaron en la realidad y en la práctica como auténticos agentes del Imperio Británico, y en la fragilidad de unos estados donde no había en ninguno realmente movimientos de independencia, salvo uno que fue derrotado de manera radical en el virreinato de la Nueva España y México. Ellos entregaron los países al Imperio Británico como pago al apoyo británico a la guerra de independencia. A partir de ese momento, los países quedaron condenados, porque el Imperio Británico los trató como neocolonias y se dedicó a su saqueo. Se destruyó toda la estructura económica que había en la colonia, que no era una estructura mala. De hecho, en muchas partes de las colonias americanas se vivía mejor que en España, del dinero y la movilidad económica que había en la relación entre las provincias de Filipinas, Asia, el Galeón de Manila. Todo esto fue destruido después de la independencia, y ahí
se anclaron como una maldición sobre los países las causas de este subdesarrollo que todavía nos tiene en un estado deplorable. Pero vamos a ver, Augusto, perdona mi sentido del humor. Me está usted diciendo que cambiaron un imperio por otro y pasaron de Guatemala a Guatepeor, utilizando un refrán que tiene uno de los países americanos como protagonista. Vamos a ver, ¿me está usted diciendo que su libro lo va a promocionar en los colegios el presidente López Obrador? Lo dudo, por Dios. Si además, yo una de las cosas que explico es que era un imperio, pero era un imperio singular. No es el imperio decimonónico que se ha conocido, sino que las colonias eran parte del corpus español. Claro, las provincias de ultramar. Claro, las provincias de ultramar, es decir, aunque fuera en la teoría, pero eso siempre ha sido así, en la teoría todos somos iguales, aunque en la realidad no lo seamos, en la teoría todos tenemos los mismos derechos, en la realidad no es así, pero el corpus jurídico que había era de igualdad entre americanos y españoles, por eso es que van delegados americanos a las Cortes de Cádiz. Claro. Es decir, no son colonias como fueron después las colonias africanas o asiáticas de los brutales imperios europeos del siglo XIX. Era algo más parecido a lo que fue Roma, lo que era Hispania, lo que era Galia, lo que era Lusitania. ¿Ya? Sí, yo le hablo de López Obrador, pero todas las figuras históricas son utilizadas o tienden a ser manipuladas y utilizadas en función del beneficio estratégico y propagandístico del dictador o del gobernante que las quiera utilizar. En este caso, la figura de Simón Bolívar, por ejemplo, ahora que se está acercando a Estados Unidos, de nuevo a Venezuela, la figura de Simón Bolívar tampoco saldría muy bien parada. También podría usted hablar con Maduro de eso. No lo sabría yo si voy a hablarlo, porque en realidad Bolívar es el que sienta las bases de la vocación intervencionista en las élites dominantes que toman los países, porque Bolívar llega a pedir la intervención europea y a partir de ahí se convierte en una práctica de gobierno de las oligarquías, pedir la intervención extranjera, porque en el siglo XIX las oligarquías que toman el poder, porque ese es otro mito, es decir, no hay liberación de la gente, lo que pasa es que las oligarquías toman el poder y se lo quedan todo, y hacen una simbiosis con el imperio británico, que era, yo te permito saquear los países y tú a mí me apoyas para mantener el gobierno, y si algo sale mal, tú vienes aquí, me mandas tus tropas y me mantienes. Bueno, yo quería insistir un poco en ese sistema que ha permanecido prácticamente inalterado, que además es muy visible en cuanto uno puede analizar algo, si es que quiere hacerlo, a pesar de esa cortina de humo, que consiste pues en fabricar una exculpación del presente recurriendo al pasado, al estilo López Obrador que acabamos de mentar, es decir, en estar constantemente reeditando los argumentos de la leyenda negra para justificar unos problemas que están en el presente, desviando la atención hacia otro lugar, y entonces esto impide por completo un análisis acertado de la realidad, no permite la creación de herramientas conceptuales que permitan entender esa realidad, y encima la gente que intenta hacer un poco de clarificar esto así, o bien no se les hace ningún caso, o bien son condenados bajo el apelativo de reaccionarios, fascistas, monárquicos y cualquier otra cosa. Es decir, es imposible sanear ese pasado, sanear en el sentido de clarificarlo, convertirlo en algo comprensible para poder resolver sus efectos negativos en el presente. Esto no tiene solución, don Augusto. Mire que usted sabe que yo le llevo echado a esto pensamiento desde hace 20 años. Yo creo que tiene solución, pero que será lenta, porque ha habido una tragedia intelectual, y es que hará más o menos 60, 70 años que la izquierda hizo suyo el discurso de las oligarquías. Porque hay un discurso de las oligarquías en el siglo XIX en el que ellas intentan adjudicar al periodo colonial el atraso de los países, que era una manera de exculparse de ellas. Es decir, todo es culpa del dominio español, nosotras no tenemos nada que ver. Y viene la izquierda, que esto es ya de la segunda mitad del siglo XX, que empieza a apropiarse de este discurso. ¿Y por qué, don Augusto, por qué, por ejemplo, que también ha habido un pensamiento panhispanista de izquierda que ha sido potente en Hispanoamérica? Estoy pensando en Aya de la Torre, estoy pensando en los apristas, por ejemplo, ¿no?
Es decir, ¿por qué esa izquierda que ha sido integradora, esa izquierda que ha sido valiente, esa izquierda no ha conseguido nunca salir adelante? Es que, vamos a ver, hay que entender otra cosa. En América Latina no ha habido una tradición de investigación realmente que merezca tal nombre. Ha habido mucha construcción de discursos ideológicos, mucha demagogia, mucha palabrería, pero análisis serios, rotundos, en el sentido hegeliano o marxista, o si se quiere de derecha, pero serios, eso no lo ha habido. América Latina, por la misma tendencia de las oligarquías que excluyeron la ciencia del campo de estudios, porque a ellos no les interesaba la ciencia, porque a fin de cuentas eran sociedades agropecuarias o de explotación de materias primas, la ciencia fue siempre y ha seguido siendo un paria. Yo he leído muchos de sus artículos y aparte libros, ¿no? Su idea clarísima de que es imposible un desarrollo económico de una nación sin una intervención del Estado me parece esencial, es decir, la idea de que los estados, nuestros estados, yo no he separado nunca España de Hispanoamérica en el sentido de que creo que padece los mismos procesos y las mismas catástrofes reiteradas, atenuadas por una serie de componentes sociales distintos, una clase media amplia, etcétera, pero a fin de cuentas reitera los procesos, digamos, de crisis psíquicas de las democracias, etcétera, etcétera. Pero mi pregunta, si un Estado no es capaz de hacerse fuerte como para generar bienestar o controlar la mayor parte de las tendencias, digamos, feudales, y con feudalismo digo narcotráfico, digo guerrilla, digo micronacionalismo balcanizante, digo de todo, si un Estado no es capaz de hacerse fuerte ahí, ese Estado, ¿para qué sirve? Es decir, ¿hay que considerarlo un títere? Verá, es que hay que remontarnos a los orígenes de la economía moderna. El manoseo que ha habido de la riqueza de las naciones de Adam Smith omite que en una parte de este libro Smith considera que el Estado debe jugar un papel en la economía, en áreas como salud, como educación, como defensa, que sabemos que son los pilares de un Estado. Y en América Latina eso ha sido casi imposible construirlo, porque ha sido un modelo, el de las oligarquías, basado en la explotación de materias primas por grupos oligárquicos y donde nunca se ha podido desarrollar ni un atisbo de capitalismo. De manera que se ha mantenido un Estado más arraigado en el siglo XVIII que nunca en el XIX o en el XX. Y a partir de allí unas derivaciones desastrosas en todos los campos, porque si no hay investigación, si no hay científicos, si no hay economistas, si no hay una concepción o idea de Estado, no se puede hacer nada. ¿Y qué es lo que pasa en América Latina? Que los estados van de crisis en crisis y, por ejemplo, no ha habido un solo estado que haya abordado con seriedad la cuestión de la ciencia y la cuestión de la industrialización. Seguimos siendo estados agroexportadores y exportadores de materias primas hoy como hace 200 años. Y mientras esa visión en las clases dominantes no cambie, Latinoamérica estará siempre en el furgón de cola del mundo. Ha sido un gustazo entrevistarle, don Augusto, y un honor, y yo espero que tengamos ocasión de conocernos y espero también poder estar en algún momento en condiciones de invitarle a conferenciar aquí por las tierras del sur, porque sabe usted mucho y lo explica muy bien. Yo encantado, una rama de mi familia procede de Sevilla. O sea que tiene usted una gotita de andaluz también. Tengo. Toda América tiene un chorreón de Andalucía, pero un chorreón bien grande. Lean ustedes este libro que publica Siglo XXI, Malditos Libertadores, y comprenderán algunas cosas que importan a América, pero que importan también y muchísimo a España. Augusto Zamora, Elvira Roca, familia del otro lado, allende el mar y en estos mares andaluces. Gracias. Gracias a don Augusto, gracias a ti. Nos vemos pronto. Bueno, buenos días.